Congresistas republicanos presentan artículos para destituir a Alejandro Mayorkas. Ahora el futuro del secretario de Seguridad Nacional está en manos del Senado. Con regaños del juez por intimidar a un potencial jurado en la elección de varios de ellos, así transcurrió el segundo día del histórico juicio penal en contra del expresidente Donald Trump. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con reservas sobre el uso de una cláusula que podría cambiar el destino legal de cientos de acusados por el asalto al Capitolio, incluyendo al mismo expresidente Donald Trump. Un verdadero misterio para las autoridades en Florida, la desaparición de una mujer latina. Se cree que fue raptada y presuntamente asesinada. Su auto apareció calcinado, pero no hay rastro alguno de ella. Reportan un alarmante aumento en el número de secuestros en la República Mexicana. Los migrantes que cruzan el vecino país se han convertido en las víctimas perfectas de los grupos criminales. Golpe al bolsillo de millones de estadounidenses. Se acerca el verano y se espera una alza significativa en el precio de los combustibles a través de todo el país. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Este martes, una delegación de representantes republicanos presentó al Senado los artículos de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su presunta responsabilidad en la crisis migratoria en la frontera sur. Todo esto debido a esta llegada masiva de migrantes. Alfredo Miranda desde Washington, D.C., con más información. En un ritual que pretende darle solemnidad al juicio político contra el director del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, congresistas republicanos desfilaron por los pasillos del Congreso desde la Cámara de Representantes hasta el Senado para entregar los artículos de juicio político. Los administradores de la Cámara de Representantes están presentes y listos para presentar los artículos de juicio político que han sido preparados por la Cámara de Representantes contra Alejandro Nicolás Mayorkas, secretario de Seguridad Interna. Acusan a Mayorkas de hacer declaraciones falsas al Congreso, evitar la supervisión para ocultar las consecuencias de su negligencia y de haber quebrado a la confianza del público por rehusarse a cumplir su obligación de controlar la frontera contra los ingresos ilegales. El líder de la mayoría en el Senado calificó la medida como una maniobra política. El juicio político nunca debería usarse para resolver un desacuerdo político. ¿Hablamos de un precedente terrible? Esto sentaría un precedente terrible para el Congreso. Cada vez que hay un desacuerdo político en la Cámara, lo envían aquí para enredar al Senado y hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso. Por su parte, el líder republicano del Senado respaldó las acusaciones de los artículos de juicio político presentados por los congresistas y aseguró que presionará para que se conduzca el juicio político. Estaría por debajo de la dignidad del Senado ignorar nuestra clara responsabilidad y no dar a las acusaciones que escuchamos hoy la consideración minuciosa que merecen. Me opondré enérgicamente a cualquier esfuerzo para desestimar los artículos de juicio político y evitar mirar de frente la crisis fronteriza de Biden. Según los artículos presentados, los republicanos buscan iniciar el juicio político con el propósito de remover de sus funciones a Mayorkas y descalificarlo para ocupar cargos públicos en los Estados Unidos. No hay ninguna base constitucional para residenciar y remover de su puesto al secretario Mayorkas, ya que el mecanismo del impeachment es para crímenes graves. No desacuerdos de política pública. Chuck Schumer dijo que el Senado se reunirá mañana como una corte y se procederá a juramentar a los senadores como jurados, bajo la presidencia de la senadora Patty Murray. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. Un segundo legislador republicano ha respaldado la moción de destitución de Mike Johnson como presidente de la Cámara Baja. Thomas Messier se unió a la congresista Marjorie Taylor Greene, quien busca retirar del cargo a Johnson por no estar de acuerdo con el avance de un paquete de ayuda militar para Israel, Ucrania, entre otros. Johnson, sin embargo, respondió energéticamente y dijo que no va a renunciar. We have to have a united front and we have to have our members work together, and we'll be working today to do that very thing. That I am not concerned about this. I am going to do my job, and I think that's what the American people expect of us. Thanks so much. Ahora Johnson depende del apoyo demócrata para la ayuda de los países aliados sea aprobada. Y este martes el expresidente Donald Trump acudió por segundo día consecutivo a una corte de Nueva York donde se lleva a cabo su histórico juicio penal. La intensa jornada de hoy dio frutos y 7 de los jurados ya han sido escogidos. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene más información.
7 residentes de Nueva York fueron seleccionados en el segundo día de juicio penal a Donald Trump. Todavía hace falta seleccionar otros 12 para completar los titulares y los suplentes. Durante la jornada de este martes, el juez Juan Merchan reprimió a Trump por su reacción por la elección de un jurado y dijo que no tolerará que los jurados sean intimidados. Encontrar jurados imparciales ha sido un proceso arduo y abogados de ambas partes tienen 10 oportunidades de descalificarlos. Varios fueron enviados de regreso a sus casas. Cara fue uno de ellos. Es muy difícil para cualquiera realmente en este país no llegar a esto con opiniones previas. Creo que todos tenemos opiniones previas sobre el acusado, a menos de que hayas estado viviendo debajo de una piedra desde 2014. Donald Trump enfrenta 34 cargos por fraude fiscal, ya que según la fiscalía intentó encubrir pagos por $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Cada cargo acarrea una sentencia máxima de 4 años en prisión. En medio de un fuerte operativo de seguridad con múltiples agencias, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, se hizo presente en las afueras del tribunal para supervisar el curso de este juicio, que hace historia por ser la primera vez en siglos que se enjuicia de manera penal a un expresidente estadounidense. Solo estoy aquí para asegurarme de que si el juicio se lleva a cabo, se haga de manera muy ordenada. Como puedes ver, eso es lo que está sucediendo ahora mismo, y felicito a los funcionarios del tribunal por esto. Este miércoles no habrá sesión y la búsqueda de jurados se reanudará el próximo jueves. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y precisamente este martes, saliendo de la corte de Manhattan, el expresidente Donald Trump retomó sus eventos de campaña. Se dirigió a Harlem. Allí el exmandatario aprovechó para arremeter contra el juez a cargo de su juicio penal, Juan Merchan. I heard 78% think it's a rigged deal. And it is a rigged deal. It's a rigged trial. Our courts, everything is screwed up in New York. And the whole world is watching. This judge is so conflicted. You understand that. You'll take a look at that. Los comentarios surgieron mientras visitaban miembros de la Asociación de Bodegueros para hablar sobre la criminalidad que enfrentan todos los días. En otras noticias, el presidente Joe Biden regresó a su ciudad natal de Scranton para iniciar una campaña de 3 días en Pensilvania. Aprovechando que el exmandatario Donald Trump se encuentra en corte, Biden utilizó la ocasión para destacar sus propuestas económicas, enfatizando su compromiso con la clase trabajadora y criticó las políticas que favorecen a los ricos, que son representados, según él, por Donald Trump. People like Donald Trump learned very different lessons. He learned the best way to get rich is inherited. Not a bad way. He learned that paying taxes was something people who work for a living did, not him. He learned that telling people you're fired was something to laugh about. I guess that's how you look at the world when you're in Park Avenue in Mar-a-Lago. Biden continuará su visita en Pittsburgh mañana miércoles, luego regresará a la Casa Blanca y el jueves estará de vuelta en Filadelfia entregando su mensaje. Y los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos están examinando una ley utilizada para juzgar a varios de los acusados por el asalto al Capitolio en el 2021, incluyendo al mismo expresidente Donald Trump. Abel Álvarez nos tiene más información. La Corte Suprema está analizando el alcance de un estudio federal de obstrucción utilizado para procesar a cientos de personas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en una batalla legal que podría tener ramificaciones para el caso de interferencia electoral. El gobierno federal, es decir, la Fiscalía del gobierno federal, el Departamento de Justicia, muchas veces usa leyes que fueron escritas por otra razón y son usadas para acusar a personas de crímenes que ellos nunca intentaron. Los abogados de Joseph Fischer, un ex policía que participara en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, argumentan que no puede ser juzgado bajo una ley aprobada en el 2002 con base en el escándalo de Enron. La medida tipifica como delito obstruir o impedir corruptamente un procedimiento oficial. La defensa de Fischer es que yo entré al Capitolio no con intención corrupta. Yo entré al Capitolio con la intención de parar una elección o una transferencia de poder a una elección que yo honestamente pensé que fue robada del pueblo americano. Y yo no toqué ningún documento, yo no paré nada. Es decir, nosotros entramos por otra razón y esta ley no debiera aplicar a mí. Los magistrados se mostraron escépticos a los argumentos de los abogados de Fischer. The object that
the verbs are looking at is the obstruction. It's not the manner in which you obstruct, it's the fact that you've obstructed. Isn't that the structure of this provision? Según registros de los procesos por el asalto al Capitolio en 2021, 1.387 personas fueron acusadas y 859 sentenciadas bajo esa ley. Si la Corte Suprema falla en favor de Fisher, podría haber decenas de acusados ya condenados que busquen una nueva sentencia, que retiren sus declaraciones de culpabilidad o que soliciten un nuevo juicio. Y aunque muchos tienen la expectativa de que un fallo favorable a Fisher podría tener un impacto positivo en favor del expresidente Trump, ese no sería el caso. El efecto que esto tendría contra Trump sería mínimo, porque él es considerado el líder de lo que pasó el 6 de enero. Él sabía, él tenía toda esta información que él había perdido, él sabía que perdió y actuó de una manera corrupta y ilegal para tratar de robar la presidencia. Se espera que la Corte Suprema emita su dictamen a mediados del mes de junio. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. En otras noticias, ante un comité de la Cámara de Representantes, el fiscal general Merrick Garland aseguró que los cárteles mexicanos son extremadamente rentables y poderosos. Incluso dijo que tenían más dinero que algunos países. Explicó que el Departamento de Justicia persigue activamente a estos grupos criminales. Sin embargo, afirmó que hay lugares en México donde es muy difícil lidiar con el narcotráfico. Una pequeña pausa, regresamos con más a cierre de edición. Revelan más detalles sobre el misterioso asesinato de una mujer latina en Florida. Los secuestros en México alcanzan cifras sin precedentes. Los migrantes son la presa favorita de los delincuentes. Surgen nuevos detalles del misterioso asesinato de una mujer latina en Florida. El complicado caso provocado el arresto de un oficial y ya es vinculado también a otro homicidio ocurrido la semana pasada. Laura Ortega nos tiene más detalles. El sheriff del condado de Seminole, Florida, ofreció nuevos detalles del secuestro y presunto homicidio de la dominicana Catherine Altagracia Guerrero, de 31 años, que en un principio se creía que era un simple robo. Se dieron a conocer que un oficial del condado Orange, identificado como Francisco Estrella Chicón, fue detenido bajo sospecha de complicidad en el caso, a quien se le acusa de haber obtenido información confidencial sobre la investigación para ayudar al esposo de la víctima, haciéndose pasar por un detective. The entire time he's getting a fake name as he's communicating with our folks, and our detectives obviously thought that communication was strange, especially the timeliness of it just hours after we have identified that we're working a homicide case here. Pero la conexión no termina allí. El descubrimiento del vehículo utilizado en el secuestro de Guerrero, un Acura verde, ha llevado a los investigadores a vincularlo con otro homicidio en el condado de Orange. El hallazgo de la camioneta incendiada perteneciente a Guerrero en una zona remota de construcción en el condado de Osceola ha profundizado aún más en la trama de este misterioso asesinato. En la investigación se identificó que Guerrero habría llamado ese fatídico día a su esposo para advertirle que la estaban persiguiendo, pero los interrogantes surgen en por qué ninguno de los dos llamó al 911 para reportarlo. And I think the biggest is why. Because this wasn't just a random incident. They're ramming the car half a mile before that intersection. Por el momento, las autoridades continúan con la investigación de este misterioso caso que tiene perpleja a la comunidad y a las mismas autoridades, y por eso piden ayuda al público para identificar pistas que den con la captura de los responsables. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. 5 gobernadores del sur del país advirtieron a trabajadores automotores los riesgos de votar a favor de unirse a un sindicato. Entre ellos se encuentra Bill Lee de Tennessee, quien dijo que si votan a favor de sindicalizarse, la planta de Volkswagen, que está en Chanatoga por medio de United Auto Workers, podrían perder sus empleos. Más de 4,000 trabajadores van a emitir sus votos. Se espera que sean tabulados este próximo viernes. En otros temas, en los últimos meses ha aumentado considerablemente la cifra de secuestros en México, pero en que más de la mitad de estos casos, los migrantes que cruzan al país han sido las víctimas perfectas. Desde la Ciudad de México, Víctor Vázquez nos dice más sobre este caso. 512 secuestros en el mes de marzo son las lacerantes cifras históricas del plagio de personas en México. Yo fui víctima de secuestro. Este joven, que prefiere el anonimato, vive asustado, siente que es perseguido y casi no duerme por las noches. Todo como resultado de un secuestro. Su familia pagó unos $60,000 para que conservara la vida. Un carro me interceptó, del cual bajaron unas personas
y a la fuerza y con golpes me llevaron a un domicilio donde pasé los 30 peores días de mi vida. Calificados como unos números sin precedentes, el Reporte Nacional de Secuestros considera un repunte en los plagios masivos y el progresivo aumento de privaciones de la libertad a migrantes y los ciudadanos también. Migrantes vistos ya por las organizaciones criminales como una mercancía que tiene que pagar, si no, pues primero los empezamos matando, ahora, ¿qué pasa? Los secuestran y hasta que no se pague el rescate, entonces en ese momento se libera. Pero eso no es todo. La cifra podría ser mucho más preocupante. Y es que según las estadísticas, el 84.4% de las víctimas no han sido contabilizadas en los reportes oficiales, dejando una cifra negra considerable, dificultando saber la verdadera magnitud de este delito. Realmente mi familia hizo lo que pudo para salvar mi vida. Tuvieron que vender algunas propiedades, pedir dinero prestado para poder pagar el rescate y que pues realmente no me hiciera nada. A decir de los investigadores, el índice que sí bajó fue el de los detenidos, a 56 personas contra 512 privadas de su libertad. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Después del restablecimiento de las sanciones a Venezuela sobre el petróleo, el presidente Nicolás Maduro quiso mandar un mensaje en inglés al presidente Joe Biden, pero no salió como estaba planeado. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you do want, I do want. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. A pesar del peculiar mensaje, Maduro aseguró que su país seguirá en su marcha económica con o sin licencia de los Estados Unidos. Al regresar de la pausa, tenemos más noticias. Sigan con nosotros. Prepare la cartera porque se acerca el verano y el precio de la gasolina volverá a dispararse. Los detalles del porqué al regresar. Expertos financieros advierten que el precio de la gasolina en el país comenzará a subir. La llegada del verano exige un cambio en la mezcla de combustible, golpeando severamente la economía de millones de estadounidenses. Anthony Vilches de Miami nos tiene más información. El precio de la gasolina volverá a subir en los próximos días, pero esta vez el aumento del combustible no obedece a conflictos internacionales como el de Ucrania, sino que algunos estados del noreste y del Atlántico cambiarán a una mezcla más cara. Me parece loco, y lo que te digo, no tiene sentido que un estado que tenga un nivel de vida como más bajo en cuanto a precios y todo, sea la gasolina más cara que donde yo estoy. ¿Tú entiendes? Entonces no me parece. De media, los precios de la gasolina subirán unos 30 centavos. En lugares como Nueva York, Nueva Jersey o Pensilvania, el galón rondaría los $4 o incluso más. Estamos a un tope que podemos llegar a $5, pero se ha mantenido en 4.20, 4.30. Pero bueno, a un carro económico sirve, pero un carro cilindraje mayor, mucha gente de pronto no le está funcionando. También, a medida que se acerca el verano, suben las temperaturas con el riesgo de que algunos componentes de la gasolina se evaporen, obligando a utilizar componentes más caros. Además, de mayo a septiembre tiende a haber más demanda de gasolina, otro factor que contribuye al incremento de precios. Toca ahorrar. Normalmente lo lleno, pero hoy le puse 10 pesos. Tengo que ir al trabajo ya. Por lo que no es de extrañar que otros productos como los de la canasta básica también aumenten. Aumenta todo, ¿no? Porque es como un eslabón. O sea, eso es algo que es imparable. O sea, al aumentar la gasolina vienen atrás los aumentos de las otras cosas, los artículos del mercado, porque todo es a través del transporte. Los expertos creen que el conflicto entre Israel e Irán no provocará un aumento de precios de la gasolina, a no ser que haya una escalada bélica. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias de Estrella TV. El estado de California y Noruega han firmado un nuevo acuerdo para combatir el cambio climático. El gobernador de California, Gavin Newsom, recibió al príncipe heredero de Noruega durante su gira en el estado. Durante el encuentro, Newsom aprovechó para resaltar el avance de la tecnología climática en California. It's a point of pride that we dominate in America on solar. We dominate in electric vehicles. We're dominating on battery storage. 757% increase in just the last few years in battery storage. El acuerdo climático incluye objetivos para mejorar el transporte con cero emisiones y la reducción de la desfosferación.
Y apocalípticas lluvias en Dubái, un inusual sistema de tormentas dejaron bajo el agua la lujosa ciudad de Emiratos Árabes. Más de 3 pulgadas de lluvia cayeron en un solo día, inundando las calles y causando caos en los aeropuertos. Los vientos fuertes derribaron muebles de balcones y las torrenciales lluvias se filtraron en un famoso centro comercial, destruyendo varias tiendas. Se espera que la situación continúe hasta el día de mañana, miércoles. Mientras tanto, en China investigan un posible fraude en medio del maratón de Beijing. Esto después de que se viralizaran las imágenes en las que se ve a 3 corredores haitianos. Aparentemente permiten ganar al corredor chino He Shi. El grupo de 3 corredores élite disminuyeron su velocidad y le hacen señas al atleta asiático para que los rebase y se cuelgue la medalla de oro. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Soy José Armando Ronstadt. A continuación viene Alexandra Stergios con 24 horas. Hay más noticias. Sigan con nosotros.